Entonces, ¿cómo seguimos ahora? Visión del portafolio, pero el portafolio conservador. Para que tengan presente, uno de los puntos principales del portafolio es el beta. El beta es una medida de riesgo porque es una medida de volatilidad. Y un beta es la relación de cuánto se mide, cuánto se mueve este portafolio en relación a un índice de benchmark, un índice que se toma como indicador, que en este caso es el S&P 500, ¿no? Entonces, si nosotros estamos diciendo que el beta es de 0,27, quiere decir que si el S&P se mueve 100%, esto se mueve 27%, ¿no? O sea, se mueve un cuarto, un poquito más de un cuarto de lo que se mueve el índice. Entonces es bastante menos agresivo, justamente porque es bastante menos volátil, para arriba y para abajo. ¿Ok? Entonces eso es un punto fundamental. ¿Cómo tenemos compuesto este portafolio? Básicamente tres cosas muy conservadoras, que son el oro, los bonos corporativos de Estados Unidos y los bonos municipales. Y eso es el 75% del portafolio. Y a eso le sumamos un par de cositas más. Fíjense en la tabla que está abajo, la penúltima columna que dice beta. Los primeros tres tienen un beta muy, muy bajo y los otros dos ya están llegando a uno, sobre todo el XLY, que es el de consumo discrecional. Estos últimos dos son acciones. Acciones de empresas de consumo discrecional y acciones de empresas de servicios públicos, ¿no? Entonces, básicamente, eso estamos. Y otro par de medidas que quería decirle, fíjense, ahí dice, inversión mínima $660. Eso quiere decir, si vos te querés comprar uno de cada uno, un ETF de GLD, uno de LQD, uno de cada uno, etcétera, tenés que invertir, a los precios que estábamos viendo ayer cuando hicimos esta presentación, $660. Ahora, si querés que te quede más balanceado, como lo estamos proponiendo nosotros, de 25% del primero, 25% del segundo, etcétera, vas a tener que empezar, algunos van a tener que comprar más de uno, etcétera, y un portafolio más balanceado lo vas a tener con una inversión de $2.000. Eh, a ver, vamos entonces, visión de portafolio ya está dada, vamos a explicar un poquito por qué tomamos la decisión de cada una de todas estas cosas. Entonces, en primer Ahí, lugar, José, discúlpame que te interrumpo una cosa. Una cosa me gustaría mencionar de la diapositiva anterior, que lo que se va, digamos, a mostrar en las siguientes, es este cuadrito que mostramos abajo, que bueno, que el beta ya lo explicó José, pero después también tenemos otras medidas, ¿no? Como el Sharpe Ratio, que es una medida, a mi entender, muy interesante porque, digamos, mide de una manera la relación entre riesgo y retorno y se calcula como el retorno dividido, digamos, el desvío estándar. Entonces, este Sharpe Ratio nos va a permitir comparar distintos portafolios y comparar distintos activos, y obviamente vamos a buscar siempre que el Sharpe Ratio sea lo más alto posible, y eso por un lado. Y después tenemos el Dividend Yield, que muestra la rentabilidad por dividendo, que es, digamos, la relación entre lo que se paga de dividendos de forma anual con el precio de la acción. Y por último tenemos el ratio de gastos, que es de alguna manera lo que cobra el gestor del fondo en términos anuales, digamos, y que de alguna manera lo descuenta del rendimiento del fondo, y que, como vemos, generalmente es un fee, digamos, muy bajo, ¿no? es Por súper eso es barato esto. que remarcamos lo Claro. barato que son los ETF respecto a la compra directa, tal vez, de acciones, ¿no? Claro, sí, y no sé Eh, si tienen ustedes dimensiones de los fondos comunes de inversión. Acá en Argentina, a lo mejor un fondo de bonos te puede cobrar 2% anual, uno de acciones 3,5% anual. Esto es 0,4 o 0,07 en el caso del de bonos municipales, digamos, es muy bajo el tema de costos acá. Em, entonces, bueno, vamos ahora sí a explicar cada uno por qué elegimos estos. Primero, el oro. ¿Por qué elegimos el oro? En primer lugar, describo qué es este ETF. Este ETF GLD es un ETF que básicamente lo que hace es cada uno de todos nosotros que estamos comprando ese activo, ellos con esos dólares van comprando lingotes de oro. Entonces hay una reserva en Londres de lingotes de oro de todos nosotros los que tenemos esos ETF. Y somos tantos que esa reserva creo que es la séptima reserva mundial más grande de oro. O sea, vos tenés Estados Unidos, o sea, el Estado de Estados Unidos, no sé, creo que está China, Japón, Alemania, tenés esos ahí. Y séptimo,
mucho más que todos los otros países, está esto, o sea, vean la magnitud de lo que significa. Y es una inversión súper conservadora, porque como les dije, es comprar bueno, depende cuánto compran, una partecita será de un lingote de oro, y se conserva ahí, se guarda ahí, entonces acá no tenés riesgo crediticio, no tenés problema de management, no tenés nada, vos tenés el commodity puro y duro. Entonces, por eso es una inversión tan conservadora. Por eso tiene tan bajo beta, justamente, es muy conservador. En general, cuando se hace un análisis de largo plazo, como la demanda de oro en general a lo largo del tiempo crece más rápido que la oferta de oro, pues básicamente el oro lo conseguimos solamente excavando la tierra, digamos, con minería, no hay un crecimiento tan importante. En general el oro crece en el largo plazo a una tasa bastante sostenida. Entonces es un activo que te da rentabilidad porque se aprecia contra el dólar y encima no te da mucha volatilidad. Por eso es uno de los factores principales. Y el último, acuérdense, cuando hablábamos de las premisas, al principio de la presentación, decíamos, uno, fíjense cómo crece la base monetaria en Estados Unidos. Esto te habla del dólar débil. ¿Qué quiere decir dólar débil? Quiere decir dólar bajando en valor en relación a otros activos no monetarios. Es decir, te va a salir cada vez más dólares la misma cantidad de oro. O sea, va a subir el precio del oro. Eso es lo que estamos diciendo acá. Y fíjense que el último punto que pusimos en el bullet dice 0,62 de correlación negativa entre el dólar y el oro. Justamente, correlación negativa que dice que cuando sube el valor de uno, baja el valor del otro. Y justamente como estamos viendo una debilidad del dólar, esperamos una apreciación del oro y todo lo que caiga el dólar va a subir un 0,62 el oro. Entonces, a mí me parece una buena alternativa y por eso un cuarto de este portafolio sugerido tiene oro. Después el siguiente es bonos corporativos. Acá hago una aclaración de tema impositivo que también he visto que preguntaron un montón. Ustedes saben, en Argentina, cuando llega fin de año, tienen que presentar ante el Estado todos los bienes que tienen y en base a eso tributan bienes personales. Después hay que entender la situación de cada uno. A lo mejor no tienen bienes o tienen muy poquitos y no tienen que pagar nada, entonces para ustedes no es un problema el impuesto de bienes personales, y a medida que van sumando más bienes van a tener que empezar a pagar más y encima las inversiones en el exterior pagan una alícuota extra. En el tope, arriba de 18 millones es por lo menos como cerró, 18 millones de pesos, ¿no? Por lo menos como cerró el año pasado, esto se actualiza todos los años. Arriba de 18 millones de pesos, vos tributás por lo que tenés en el exterior 2,25%. Estoy hablando el tope, entonces no todos ustedes van a estar ahí. El que está en el tope va a pagar eso. Entonces, dado que vos por el solo hecho de tener vas a tener que pagar 2,25%, nosotros no podemos ir a las inversiones súper conservadoras como es mantener bonos del tesoro, que vimos que rinde 0,8%, porque te sale más caro el impuesto que el rendimiento del bono. Entonces hicimos un saltito a algo que sigue siendo una inversión conservadora, pero que le gana, por lo menos se espera que le gane a la tasa impositiva. Entonces ahí nos fuimos a elegir los bonos corporativos. El ETF es el LQD, fíjense que tiene primero bonos corporativos, lo que se llama investment grade. O sea, investment grade son justamente la mayor calidad crediticia. En el cuadro que está abajo a la derecha, vean que, digamos, la deuda que está tomando que está financiando uno, es para empresas como General Electric, o T-Mobile, o CBS, o AT&T, digamos, las grandes empresas de Estados Unidos. Por otro lado, tiene 2.300 activos distintos, entonces súper diversificado, tiene que haber un riesgo mayor, común a toda la economía, para que nosotros veamos que entre verdaderamente en problemas, este ETF, con toda la diversificación que tiene. Volvemos a que el beta es bajo, y volvemos a que justamente tienen mejores tasas que los bonos del tesoro. Fíjense en el cuadro que está a la derecha, que dice rendimiento histórico. Este ETF, yendo para atrás, no es que el último año rindió 6,3%, sino promedio a lo largo de un año, promedio, te está dando 6,3% para 3 años, 7,6% anual, para 5 años, 6,9% anual y así. Entonces, la verdad que le está sacando 3 o 4 puntos de diferencia a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, 2 o 3 mejor dicho, a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y te deja bien por encima de lo que estarías pagando vos acá en términos impositivos. Y el segundo, primero dijimos oro, un cuarto del portafolio, otro cuarto bonos, bonos corporativos, y ahora otro cuarto más, que es estos bonos municipales.
también a la derecha, fíjense, básicamente están prestando las grandes ciudades de Estados Unidos, están Nueva York, Connecticut, New Jersey, San Francisco, digamos, tenés como todo eso, esas municipalidades, ahí 3.900 activos distintos, y fíjense que esto tiene un beta cero, cero, o sea, no tiene ninguna relación con el mercado, no pasa nada con el que vaya con el mercado, y sí tiene un rendimiento, fíjense, de 3, 4 puntos, un poquito más por año, ¿no? Entonces, de nuevo, ninguno de estos rendimientos a ustedes les va a sorprender, porque estamos hablando del portafolio conservador. Ahora, es un portafolio que a vos te va a permitir pagar los impuestos que tenga que pagar acá y ganarle a la tasa de inflación en Estados Unidos, y vos después de todo eso vas a tener una pequeña renta más allá de todas estas cosas que contamos, ¿no? Y ahora pasamos a las siguientes dos partes, que es lo que tiene un poquitito más de volatilidad, justamente, y que es, porque son inversiones en acciones. De nuevo, recuerden, nosotros invertimos directamente en un ETF, en este caso en el ETF se llama XLY, que invierte en acciones de sector de consumo discrecional. También recuerden, cuando veíamos al principio la presentación esa que tenía la olita de cómo es el ciclo económico, y veíamos que en un momento de reactivación económica como es ahora, uno de los sectores para estar es el sector de consumo discrecional, y esta es nuestra apuesta a eso, poniéndole 15% del portafolio a estas acciones de consumo discrecional, que son empresas de gran capitalización. Vean abajo a la derecha, ahí tenés Amazon, Tesla, Home Depot, McDonald's, Nike, Lowe's, Starbucks, Target, o sea, Booking, o sea, tenés grandes compañías muy conocidas por todos nosotros. El beta sí es bastante mayor en relación al resto del portafolio, pero sigue siendo menor a 1. Hay muchas empresas que tienen más de 1. Y justamente la apuesta es esto, ¿no? Porque es un sector cíclico. Fíjense el rendimiento histórico, ¿no? El último año 30% de rendimiento, promedio de los últimos 5 años 18.5% de rendimiento. Entonces, esto es más volátil, pero es lo que le mete justamente lo que mejora la performance total del portafolio. Y el último de los sectores es el de utilities. Utilities sería servicios públicos. El ETF que lo representa es el XLU. Eh, También son empresas de gran capitalización. Acá lo que tenés es que es un sector más defensivo. Justamente utilities, de nuevo, servicios públicos, o sea, el gas, el agua, la electricidad, o sea, más allá del ciclo económico, de cuán bien o mal lo estás pasando cada uno de nosotros, no sé, vos dejarás de tomar un café de Starbucks, pero la luz la vas a seguir prendiendo, digamos, ¿no? Entonces es un servicio es una situación un sector, quiero decir, muy defensivo, es como de lo último que uno acorta los gastos, ¿no? Entonces por eso también es un sector que tiene baja volatilidad. Pero fíjense, el año pasado tuvo un rendimiento negativo, 6.8% de rendimiento negativo, justamente ahí tiene que ver con los movimientos de tasas, con los movimientos macroeconómicos, tiene que ver con la selección de activos que se fueron de un sector a otro del mercado, digamos, tiene que ver con todo eso. Pero si sacan el último año, bueno, el que hice un año, que es menos 6,8, fíjense que de ahí para atrás es prácticamente un relojito, es algo que en todo momento te rinde 10%, digamos, ¿no? Entonces, sepan, esas acciones pueden tener volatilidad y pueden tener rendimiento negativo en el corto plazo, por eso estamos pensando en un portafolio de mediano y largo plazo, justamente, porque en el mediano y largo plazo es como bastante más predecible lo que puede hacer este ETF, ¿no? Así que bueno, Fede, no sé si querés agregar algo o Sí, ayudarme con alguna pregunta de la sí. gente. Sí, está bueno aclarar que estos dos últimos fondos que presentaste, José, son de renta variable, pero se adecúan, digamos, a un perfil de inversor conservador en la medida que, digamos, tenga una proporción adecuada del portafolio total. En este caso, le estamos asignando un 25% a lo que es renta variable, y después ya el resto digamos, de la cartera lo ponemos en commodities como el oro o en bonos. Así que está bueno saber que aún siendo un perfil conservador, se puede, digamos, invertir digamos, en lo que es renta variable, mejorando, digamos, la relación riesgo-retorno del portafolio total. Para hablar del portafolio moderado, que de hecho cuando le preguntamos qué perfil de inversor tenían, la mayoría de ustedes respondió moderado, así que bueno, voy a hacer un poquito más de hincapié en esto. Fíjense que este portafolio conserva cosas del otro portafolio,
Entonces los bonos corporativos a través del ETF-LQD se mantienen, los bonos municipales a través del MUB se mantienen, lo que pasa es que en el otro portafolio eran 50%, o sea, 25-25, y ahora es 40% porque es 20 y 20. Y lo mismo también lo que es consumo discrecional, que subió un poquitito, porque era 15% del portafolio y ahora es 20% del portafolio. Y lo que vamos a explicar con un poquito más de detalle ahora son los 3 activos que sumamos y que antes no estaban. El ETF XLI y Latina, que es del sector industrial de Estados Unidos. El ETF y los otros 2 que pesan 10 cada uno, justamente tienen un peso menor, son un poquitito más agresivos. De hecho, fíjense en el beta, los 3 de abajo tienen un beta muy cercano a 1, bueno, los 4 de abajo, digamos, pero los que incorporamos son los 3 de abajo, tienen un beta muy cercano a 1. Uno de ellos ese se llama FIB corta G, 5G, justamente es de inversiones en la tecnología 5G. Y después el último, BNQ, es un rate, después vamos a explicar bien qué es un rate. Los mismos datos, beta total del portafolio 0,61 ante la 0,27, o sea, creció bastante la volatilidad, aunque sigue estando por debajo de la volatilidad del mercado. Inversión mínima, de nuevo, si te compras uno de cada una de todas estas cosas, gastás $640. Si querés tenerlo bastante bien balanceado y que se parezca bastante a este 20, 20, 20 de cada uno y 10 de los 2 de abajo, necesitas $1.650 para tener un portafolio lo más parecido a este, o razonablemente parecido a este que estamos proponiendo. Dijimos, los primeros 3 no tenemos que repetir, vamos a contarles de los nuevos. Uno de los nuevos es este XLI Latina, que es el ETF que invierte en acciones del sector industrial. Esto es principalmente pensando en el largo plazo, ¿no? Aunque hay empresas, fíjense en la lista de las empresas, por ejemplo, la primera empresa dice que es Honeywell, que tiene 5% de esa empresa, Honeywell International. Honeywell es una empresa que tiene tecnología e infraestructura. Está en el sector de aeroespacio, pero también está en sectores de seguridad, pero más de seguridad de información, de tecnología, también tanto para la construcción como para el hogar, digamos. Es una compañía mixta que tiene un poco de tecnología y un poco digamos, actividades más industriales. Pero la segunda es Union Pacific, es trenes, es una compañía de transporte que está justamente sobre el sector del Pacífico. Fíjense, tercer lugar, bueno, en el segundo lugar es UPS, vieron la de los camioncitos marrones, la que era como la competencia, digamos, de FedEx. La cuarta es Boeing, bueno, ya saben qué hace Boeing. Entonces tenemos acá un sector mucho más industrial, tradicional, de fierros, y que es un sector muy cíclico, justamente. Cuando recupera la macroeconomía, recupera este sector, y por eso estamos pensando nosotros que ante una recuperación macroeconómica, este podría ser un buen sector. Ahí tiene también el cuadrito de rendimientos, ¿no? El siguiente es el de tecnología 5G. Acá, a ver, un par de cositas. Primero, fíjense en la tabla de abajo a la izquierda, dice por sector. Acá entonces 5G no es solamente, digamos, o sea, abarca muchas cosas. Tenés las empresas que fabrican los semiconductores, las empresas de comunicación, las empresas de IT, tenés las empresas, ahí fíjense abajo a la izquierda, el último dice Specialized Rates, o sea, son empresas, son rates, son empresas de real estate que se dedican a plantar torres por todo Estados Unidos, a plantar torres donde se van a poner las antenas 5G, ellos mismos ponen la torre y la antena y alquilan ese servicio a otras empresas que son las empresas de telecomunicaciones tradicionales como AT&T y demás. Bueno, acá veo en el chat que hablan de Qualcomm, está justamente entre estos de semiconductores. Entonces, estar en este EDF 5G son muchos sectores, son muchas áreas, pero todas relacionadas a lo que es 5G. Y entonces, ¿qué pasa? Es un sector estratégico. Fíjense, hablamos de mayor apertura, hablamos de mayor crecimiento de Estados Unidos, de China, que de Estados Unidos, y en ese contexto es un sector estratégico para el mismo gobierno de China, ¿no? Tenemos empresas, también vi que más temprano en el chat alguien preguntaba qué otras empresas hay en China además de Alibaba. Bueno, una que tenés es Baidu,
fíjate, Baidu, el rendimiento que tuvo es una acción que pasó de $140 a más de $300 en 3 meses, y que era identificada más por ser, entre comillas, el Google de China, y que en realidad pasó justamente, se metió en sectores mucho más estratégicos, en ese caso como inteligencia artificial. Acá estamos hablando de tecnología 5G, pero es estratégico para todos los gobiernos, para China y para Estados Unidos también. Entonces seguramente va a haber mucha plata y muchos beneficios del Estado también yendo para el desarrollo de esto, porque todos quieren ser los primeros en tener esta tecnología amplia y aplicada. Eh, Fíjense el rendimiento que tuvo el año pasado, subió 38% esto, y acá puse un cuadrito de la clara tendencia alcista que tiene, ¿no? No sé si se llega a ver esa B corta que hizo, el piso de la B es marzo del año pasado, y a partir de ahí empezó a subir, primero hasta julio, donde parece que se amesetó un poco, y a partir de, creo que es noviembre del año pasado, empezó de nuevo con mucha fuerza a subir. Nos parece que es un sector interesante por lo que significa y por la performance que está teniendo. Y el último es este que se llama BNQ, que es Real Estate, o sea, Real Estate son rates, un rate quiere decir Real Estate Investment Trust. Hemos sacado un reporte especial en su momento, donde ampliamos bastante y contamos qué son los rates, y básicamente son empresas que tienen propiedades, tienen bienes que ceden para el alquiler. Algunos de esos bienes pueden ser simplemente viviendas o galpones para la industria, o como comenté, torres para 5G, o también son grandes propietarias, por ejemplo, de los shoppings, y que su negocio es justamente alquilar el espacio para que se instalen los locales. Entonces acá, entre los principales rates, está este que se llama Vanguard Real Estate, perdón, este es otro ETF, digamos, el segundo es American Tower. Justamente American Tower es este que decía que se especializa en tener las torres, donde se va a instalar las antenas. Prologis, acá estaba viendo uno, por ejemplo, Prologis tiene 74 millones de metros de cuadrados de propiedades construidas, ¿no? A lo largo de 19 países, 74 millones, o sea, piensen ustedes en un departamento, o todos nosotros, digamos, qué tamaño tiene nuestro departamento, donde vivimos, y lo que son 74 millones de metros cuadrados. Eso es lo que administra esta tercera empresa que es Prologis, ¿no? Y justamente el negocio de real estate y el negocio de los rates es un negocio de alquiler. Por eso, fíjense, el dividend yield, lo que puse como segundo bullet, 3.92%. O sea, esto es algo que paga muchísimo, mucho dividendo, es algo que paga mucha tasa, ¿no? Entonces también en un mundo donde los bonos no pagan nada, o los bonos que pagan algo son extremadamente riesgosos, tener alguna alternativa como esta que te pague un flujo de fondo alto y continuo, siempre es saludable tenerlo en el portafolio, ¿no? Y bueno, y después vean los rendimientos ahí que tienen. Bueno, y pasamos al portafolio agresivo, el más interesante. Obviamente, tiene cositas un poquitito más locas, si se quiere, que los primeros. Eh, Fíjense, también tiene muchos activos, hay 10 activos distintos, muchos de ellos se repiten, y vamos a presentar, creo que son 4 o 5 los que son distintos. De todos modos, fíjense, el beta total del portafolio es 0,71, sigue siendo bastante conservador, sigue siendo un portafolio que se mueve menos que el promedio del mercado, y esto tiene que ver con una visión que tenemos de, ojo, que en algún momento puede haber algún ajuste en el mercado. De hecho, vi que las preguntas que nos adelantaron y otras cosas que fueron preguntando acá en el chat tenía que ver con esto. Che, bueno, ¿y a estos niveles no ves un ajuste posible? Hay que tener un poquito más de cuidado. Entonces no estamos plenamente agresivos en nuestra sugerencia, o sea, si estar plenamente agresivo podríamos haber puesto todos ETFs por arriba de 1% y salir a buscar mucha volatilidad. No nos parece todavía apropiado en este momento. Queremos, por las dudas, tener algo más de salvaguarda, y por eso posicionarnos en algo que tiene componentes bastante agresivos. Fíjense el XLF o el ICLN, que tienen beta 1,17 los dos, o sea, se mueven 17% más que el mercado, que es bastante agresivo, pero igual entre los dos tenés nada más que 15-20% del portafolio, ¿no? Y de nuevo, comprarte una de cada cosa, necesitas 800, digamos, $830, y la inversión balanceada son más o menos unos $1.900. También por las dudas, aclaro, vi preguntas de comisiones y demás. Tengan presente, para abrir cuenta en Estados Unidos no hay costo de apertura de cuenta, no hay costo de mantenimiento de cuenta, no hay nada de todo eso. La comisión
que se cobra es 0,5% del monto operado con un mínimo de $5. ¿Ok? También en su momento teníamos un mínimo bastante más alto, se bajó sensiblemente a $5, con lo cual también justamente armar un portafolio bastante diversificado no te sale tan caro en comisiones porque tenés una comisión mínima bastante barata. Vamos a contar entonces algunos incrementos que pusimos a algunos activos que presentamos acá. Uno de ellos, para nosotros los argentinos los vamos a reentender esto, en otros lugares del mundo hay que explicar un poquito mejor, acá lo vamos a reentender. Esto que se llama, hay bonos que llaman TIPS, que ahí está, Treasury Inflation Protected Security, o sea, son los bonos SER, digamos, son bonos cuyo capital está indexado por inflación. De nuevo, lo entendemos muy bien nosotros qué quiere decir eso. ¿Por qué introdujimos esto acá? Porque justamente una de las cosas que vemos y hablamos, fíjense, el enorme crecimiento de la base monetaria en Estados Unidos. Acaba de salir el dato de inflación, creo que ayer salió el dato de inflación en Estados Unidos para el mes de enero, y fue bajo, sigue siendo, por ejemplo, 1,5 interanual, sigue siendo un dato de inflación bajo, pero bueno, nosotros entendemos que con semejante emisión monetaria en algún momento pueden llegar a tener alguna novedad, y aparte como en Estados Unidos justamente quieren cebar la economía porque quieren alentar el crecimiento para salir de los problemas económicos producidos por el coronavirus, no van a no van a empezar a subir tasas hasta que no los despierte la inflación. Van a querer tener tasas bajas justamente para incentivar la economía. Entonces, un poco la conjetura es, primero vamos a ver un pequeño saltito en la inflación y después vamos a ver un ajuste probable de tasas. Entonces, desde ese punto de vista, nos parece que para Estados Unidos es importante estar ahí. Fíjense que es un ETF que no tiene enormes rendimientos, fíjense a 5 años 4,7%, pero el último año ya rendió 8,8%. Entonces parece interesante estar ahí. Y fíjense en el gráfico de abajo, esa olita que va y viene, son los flujos de fondos hacia este fondo, justamente hacia ese ETF. Fíjense que a la derecha es donde más plata está entrando. Justamente somos varios los que estamos viendo que probablemente haya alguna pequeñita, ¿no? No a nivel argentino, pero alguna pequeñita escapada de la inflación de Estados Unidos, y siendo así ya la gente está buscando ir a protegerse, y a nosotros nos viene bien porque estamos entrando a esto bastante temprano dentro de la vida. Siguiente, el XLF. XLF es lo que tiene también empresas del sector bancario. Fíjense los nombres. Bueno, Berkshire Hathaway, lo deben conocer. Bueno, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, digamos, Citi, Morgan Stanley, BlackRock. Bueno, justamente las grandes empresas financieras que conocemos están todas acá, presentes en este portafolio. Y ha tenido justamente, el sector financiero es muy interesante. Perdón, antes de ir esto, algunas cositas más. Es una inversión cíclica, como dijo Fede, no solo es cíclica, sino que anticipa y expande el ciclo. Ante un crecimiento, el sector financiero es el primero que responde y el que más rápido responde, el que más responde. Entonces, justamente pensando en una recuperación, primero de todo hay que posicionarse acá. Después probablemente habría que irse de acá y pasar a otro sector que tenga un poquito más de rezago. Pero nosotros lo estamos proponiendo ahora justamente teniendo en cuenta eso. Y después fíjense, este es de los pocos ETFs que dedicamos más de una placa. A ver, espero que se pueda interpretar bien. Fíjese el cuadro de arriba. Empieza la línea de tiempo por marzo del año pasado, justamente en el piso que vimos después de que haya surgido el coronavirus, ¿no? Y tenemos la línea azul, es todo el S&P. Y la línea naranja es solamente la parte financiera. Fíjense cómo la parte financiera fue teniendo peor performance que todo el índice de S&P. Entonces vuelvo para atrás. En un año cayó 0,9%, tuvo una performance negativa, porque el año pasado se fue atrasando contra el S&P. Pero después de noviembre, que pusimos esa barra roja, fíjense cómo está recuperando territorio. Básicamente, desde que empezó a haber alguna señal de recuperación económica, este sector rápidamente volvió a tomar impulso. Y entonces por eso estamos nosotros acá. Y después, también innovación para nosotros, no lo hemos hecho en portafolios sugeridos anteriores, estamos proponiendo entrar a China a través del ETF FXI. Son 51 empresas grandes de China. Y
Y también pensando en sectores, abajo a la izquierda, por sectores, fíjense, es entre el sector de tecnología y financiero, es 73% del portafolio. O sea, principalmente estamos hablando de grandes empresas chinas y con presencia en tecnología y en sector financiero, que son las dos empresas, acuérdense el ciclo, como siempre, que la olita esa que mostrábamos al principio, los sectores donde tenés que estar cuando empieza la recuperación económica, habíamos dicho consumo discrecional, tecnología y sector financiero. Y este tiene esas dos cosas y además en China, que todas las proyecciones son que va a ser la principal economía en crecimiento y que además, sumo otro argumento más, es de la que más se va a beneficiar con el crecimiento en el comercio global, que es otra de las cosas que presentamos entre las premisas. Entonces, a nosotros nos parece muy interesante estar acá, ese es el ETF. Algunas empresas, para que tengan presentes, porque en general no son tan conocidas, esta es Meituan, que es la primera que tiene casi 11%, es una empresa que es tipo pedido ya. Ya entendieron, ¿no? Tipo pedido ya, Globo, digamos, ese tipo, a eso se dedica. Tencent es un holding más grande, ¿no? Bueno, Alibaba todos los conocen por el comercio electrónico, y la que está abajo, JD.com, también es empresa de comercio electrónico. Entonces, bueno, eso nos parece interesante. Y después introducimos dos, que estos dos tenían 5% nada más en el portafolio. Uno es esta que es el ICLN, que es Clean Energy, o sea, energía limpia. Es una empresa, bueno, el sector es un sector cíclico, y es un sector donde ya lo hemos dicho hace rato que veníamos diciendo, que lo venimos diciendo nosotros en nuestros informes, en los webinars y demás. Esto es la apuesta que está haciendo principalmente el gobierno de Biden. Lo contó Fede recién cuando dijo toda la flota estatal de vehículos estatales los cambiaron por vehículos eléctricos. Digamos. Esto es a lo que está apostando más fuerte Estados Unidos. Y aparte tiene un par de cosas interesantes. Una de ellas, si se fijan en el cuadro de la derecha, es la diversificación por países. Fíjense que este ETF, pese a que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, tiene de Estados Unidos un tercio. Después tiene 10,5% en Nueva Zelanda, 9% en Dinamarca, 6,6% en España, no importa, sigue la lista. Lo que ves es que tenés mucha diversificación regional y eso está muy bueno. Y después lo que sorprende, porque no lo hemos visto hasta ahora en esos cuadros, el rendimiento histórico en el último año subió 147%, es el sector estrella. Entonces nos parece también, cuando vos ves el gráfico, decís, qué niveles de precio, cuánto está esto, pero todavía te da la sensación de que puede tener recorrido, sobre todo teniendo en cuenta datos, no sé, también Biden dijo que iba a invertir $2 billones, 2 billones de dólares, 5 veces el PBI argentino, solamente en este sector, digamos, o sea, se espere que haya mucho movimiento en este sector. Y por último, este otro que es el sector de biotecnología. Para mí, que yo no sé nada de medicina, es bastante más difícil explicar qué hacen cada una de estas empresas, pero una de ellas, por ejemplo, la segunda, Biotecne, es una empresa que hace test reactivos, o sea, test para encontrar problemas en un solo cromosoma. Entonces, muchas enfermedades se surgen por problemas en un cromosoma. Ellos tienen 1.800 test distintos para justamente detectar pequeñas enfermedades o tendencias, alguna enfermedad como cáncer y demás. A eso se dedican, a este tipo de cosas se dedican estas empresas. También, excelente rendimiento, el último año 40%, y fíjense que viene rindiendo 14% por año, digamos, los últimos 5 o 10 años. Así que bueno, con esto terminamos de explicar los portafolios. Buenísimo, acá vean, está, si quieren después ir a leer el reporte con mayor detenimiento, lo pueden ver ahí, haciendo clic, lo pueden ver.